pero para que vean la anatomía. Y tiene un peso considerable, es una herramienta muy fiel acá en el trabajo. Bueno, una 1316 Challenger. Esta la vi una vez en los videos del muchacho de Cazando Herramientas. Siempre cuenta las historias de las marcas de allá y bueno, uno escucha y aprenden. Escuchen y aprendan, como decía el maestro Iorio. Escucha un poco y nada. Bueno, gente, no sé qué habrá. Esto que acá. Retoque. Tenemos un Stanley de 516. 516 corto. De encastre 3/8. Que uno, estos tubitos los utiliza mucho en lo que es motos. En las motos de esto es todos los días. Por eso, bueno, a veces está la rotación. Y para los que me decían que no existe, pues yo entre las herramientas que perdí en el taller de Antonio, perdí un juego completo de tubitos Bremen de 1/4, con su llavecita manija y su destornilladorcito y todo. Bueno, estos son tubos sueltos que yo tengo, para los que me decían que no existe Bremen de 1/4. Acá están los Bremen de 1/4, que ustedes no lo van a poder apreciar. A ver si aprieto acá, quizás sí. No, no creo, es difícil. Pero bueno, son tubitos Bremen de 1/4. Los que nunca entendí muy bien, que incluso tengo hasta llaves que he comprado, son estas, que le llaman llave, son 9 puntas. Doble cuadrado le llaman a esto. Yo las veces que he tenido que apretar, rara vez, en alguna cama, para sacarme el gusto de utilizar las llaves que tengo, esas de doble cuadrado, que son de la marca Raselli. He utilizado la llave doble cuadrado, que no sé cómo viene, no me acuerdo las letras, pero escapan a lo común. No sé muy bien para qué, intuyo que para tuercas cuadradas, pero están pensados en otra época muy antigua, dado que no abundan. No abundan en lo que uno trabaja y ha trabajado, no aparecen demasiado. Este es un tubito genérico de 10 milímetros, encastre 3/8. Genérico de los buenos. Observen los detalles. Observen los detalles. Y esta es una llave especial que muchos la tienen y no saben para qué, que venía en la caja Baco 152, o la podían conseguir como herramienta especial para sacar lo que es el ventilador del Citroën. Para sacar el ventilador del Citroën 13B, 12B, bueno, va esto. Cualquiera diría, agarrá la larga, ponele el tubo de 14 y la sacás igual. Sí, cuando ya fueron modificando algunas cuestiones, se podía desarmar de esa manera. Si no, había que usar esta llavecita. Que no sé por qué ha venido en la caja Baco, como llave especial. Verdaderamente, no sé, lo mismo que hubiese venido una de... Quiero decir, a modo rareza, ¿no? Tenía dando vueltas. Bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero es una especie de herradura